A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si uno vuelve a casa después de décadas y lo único que encuentra son ruinas? Bueno, el libro de Esdras nos mete de lleno en esa realidad. Una tarea que parece imposible, reconstruir no solo un templo, sino toda una comunidad desde cero. Es una historia de esperanza, de mucho conflicto y de renovación. Vamos a explorarla. Y esta es la pregunta central, ¿no? La que está en el corazón de todo el relato. ¿Cómo se reconstruye una nación desde sus cenizas? Nos pone frente a un desafío que parece de verdad insuperable. Una restauración que muchos, muchísimos, creían que era imposible. O sea, ¿cómo se empieza cuando no queda nada? Y todo, absolutamente todo comienza aquí, con el catalizador de la historia. Una proclamación totalmente inesperada del rey más poderoso de la época. Este decreto del rey persa Ciro es muchísimo más que una simple decisión política. Es el cumplimiento de una antigua profecía. Es, digamos, la chispa que enciende el motor para el regreso de miles y miles de exiliados a la tierra que habían perdido. Y para que nos demos una idea de la escala de esto, no estamos hablando de un grupito, para nada. Fue una migración masiva. 42.360 personas. Un montón de gente, todos ellos, liderados por un hombre llamado Zorobabel, comenzaron ese larguísimo viaje a casa. ¿Qué los movía? Pues la pura esperanza y una determinación de acero. Y al llegar a una Jerusalén que estaba devastada, su primera prioridad no fue construir sus propias casas, no. Lo primero era restaurar el corazón de su comunidad, el culto a su Dios. Así que lo primerito que hacen es levantar el altar para poder ofrecer sacrificios de nuevo. Este momento lo captura todo. Es una mezcla de emociones increíble. Mientras ponen los cimientos del nuevo templo, el aire se llena de un sonido agridulce. Por un lado, los jóvenes celebran con una alegría desbordante. Es un nuevo comienzo. Pero por otro, los más viejos, los que recordaban la gloria del primer templo, lloran. Lloran por todo lo que se había perdido. Pero claro, este optimismo inicial muy pronto iba a chocar de frente con la dura realidad. El camino de la reconstrucción estaría lleno, pero lleno de obstáculos. La oposición no se hizo esperar. Los pueblos vecinos que veían la restauración de Jerusalén como una amenaza directa a su poder en la región, pues lanzaron toda una campaña de sabotaje. Primero se hicieron los buenos, ofreciendo una ayuda falsa para infiltrarse. Cuando los rechazaron, pasaron al plan B, intimidación, sobornos, desinformación, hasta que enviaron una carta al mismísimo rey para detener la obra. ¿Y su campaña? Funcionó. Hay que imaginarse la desolación de esa gente. Después de tanto esfuerzo, de tanta esperanza, el proyecto quedó completamente paralizado. Un golpe durísimo. El texto es clarísimo. La oposición logró su cometido, una orden real para detener la obra. El silencio se apoderó de las ruinas del templo, y ese silencio iba a durar años. Pero la historia no termina aquí, en la derrota. Para nada. Después de años de estancamiento, una nueva chispa de esperanza está a puntito de reavivar todo el proyecto. Esta línea de tiempo nos da una idea bien clara de la magnitud del retraso. Pasaron casi 16 años. 16 años desde que se pusieron los primeros cimientos hasta que el trabajo por fin se reanudó. Es un testimonio increíble de perseverancia. Entonces, ¿qué cambió? Fue una mezcla de inspiración divina y audacia humana. Los profetas Ageo y Zacarías animan a la gente a volver al trabajo, desafiando la prohibición. Esto provoca una investigación oficial que, irónicamente, termina jugando a su favor. El nuevo rey, Darío, no solo encuentra el decreto original de Ciro, sino que ordena que el proyecto sea financiado con dinero del tesoro real. Y así, después de décadas de exilio, de oposición, de retrasos, el segundo templo por fin se terminó. La dedicación fue un momento de una alegría inmensa, el punto final de una misión que, por momentos, pareció imposible. Pero ojo, reconstruir el edificio era solo la mitad de la batalla. Con el templo ya en pie, la historia da un salto de varias décadas. Ha crecido una nueva generación, pero algo fundamental se ha perdido. Y queda claro que la reconstrucción más importante no es la de piedra y madera, sino la del espíritu de la comunidad. Y aquí es donde entra en escena el hombre que le da nombre al libro, Esdras. Él no es un constructor, no, es un erudito, un sacerdote y escriba completamente devoto a la ley de Dios. Y él es quien lidera una segunda ola de retornados a Jerusalén, con todo el respaldo de la autoridad del rey.
Pero al llegar, Esdras se encuentra con una crisis espiritual muy profunda. Descubre que el pueblo, incluso los líderes y sacerdotes, habían desobedecido un mandato clave de su pacto. Y ese pacto, esa alianza, era la base de su identidad como pueblo, un acuerdo sagrado con su Dios. Al casarse con mujeres de pueblos vecinos que adoraban a otros dioses, estaban diluyendo esa identidad que tanto les había costado preservar en el exilio. La reacción de Esdras es visceral. No da un sermón furioso, no. En su lugar, se postra en una oración de una angustia profundísima, confesando los pecados de la nación como si fueran suyos. Su dolor es el clímax emocional de esta segunda parte del libro. La oración pública y apasionada de Esdras sacude al pueblo hasta los cimientos. Se reúnen, reconocen su error y se comprometen a un proceso de reforma muy, muy doloroso, renovar su pacto con Dios. Y esto significaba separarse de sus esposas extranjeras para restaurar la identidad espiritual de la comunidad. Y así, el libro de Esdras nos deja con esta pregunta fundamental. Nos ha mostrado dos tipos de reconstrucción, una de piedra y madera, y otra de corazones y almas. Ambas necesitaron una perseverancia increíble. Pero, ¿cuál es el desafío más grande? Es una reflexión que, la verdad, sigue resonando con muchísima fuerza hasta el día de hoy.